Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros pues luego de la pandemia en el año 2020, pues se empezaron con clases virtuales al principio. De hecho, habían diferentes restricciones de circulación, entre otro tipo de cosas. Luego en el año 2021 pues continuamos con las clases virtuales. En el 2022 pues iniciamos con clases semipresenciales, es decir, las personas, al menos no en su mayoría de las personas que están en universidades, escuelas públicas y privadas, pues no iban directamente al centro escolar, sino que lo podían hacer a través de una computadora, ¿verdad? Y ahí era donde podían recibir las diferentes clases e incluso realizar sus exámenes, pruebas, entre otros. Para este año 2023, las clases, pues como fue notificado por parte del Ministerio de Salud, ya son totalmente presenciales, tanto para las universidades públicas, privadas, como también pues para los colegios, ¿verdad? Y todas las instituciones. Colegios ya están de manera presencial después de 3 años. Entonces, claro, ¿verdad? Son los 10, 15 minutos de diferencia que ahora tiene uno para entrar o salir. Y eso, claro, ¿verdad? Se traduce en más autobuses, porque también hay más autobuses que tienen que circular en la carretera porque hay una mayor demanda de circulación. También en más vehículos, porque la mayoría de personas que van hacia las universidades, al menos una gran parte, pues también utilizan un vehículo para poder movilizarse. Y no solo eso, sino que también las personas que llevan a sus niños al kinder, muchas de ellas pues utilizan su vehículo en horas de la mañana que probablemente antes no salían. O si salían únicamente era para su lugar de trabajo. Pero ahora no solo tiene que ir hacia su lugar de trabajo, sino que tiene que movilizarse también para poder llevar a su hijo hacia ese centro educativo. Entonces, esta mayor cantidad de vehículos circulando en las diferentes intersecciones, en las diferentes carreteras de nuestro país, pues de alguna manera ha generado un poco más de tráfico vehicular en las diferentes carreteras. Ahora bien, ¿verdad? Nosotros no nos queremos quedar cruzados ante este tipo de eventualidad que ha ocurrido. Y es que lo que sucede principalmente en horarios de la mañana es que la mayoría de escuelas y trabajos pues, en todo el país ingresa a eso de las 7 y 8 de la mañana. Entonces, tenés una hora pico bastante complicada, donde pues es la mayor cantidad pues del tráfico vehicular que normalmente pues se ven en las diferentes carreteras. Ahora bien, en horarios de la tarde hay un cambio sustancial. ¿Por qué digo que hay un cambio sustancial? Porque hay personas que salen a las 3:30, por ejemplo, instituciones de gobierno, otras salen a las 4, 5, 6 de la tarde. Es decir, la salida normalmente es un poco más escalonada. Bueno, hay colegios o escuelas que a eso del mediodía, pues ya los estudiantes están saliendo. Entonces, hay diferentes horas en las cuales, pues, digamos, las personas salen y se dirigen hacia sus lugares de vivienda, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo que se dirijan hacia sus lugares de vivienda, porque obviamente hay más casas que trabajos, que en las mañanas, que hay una hora pico, que es de 7 a 8 de la mañana, y que todos se dirigen hacia esos lugares de trabajo, que son una menor cantidad, ¿verdad?, de espacios laborales a comparación de las viviendas. Y eso pues... sí, a crear carriles reversibles, pues. Sí, justamente eso es lo que quería mencionar. Lo primero es, si bien es cierto, pues hay diferentes acciones que se pueden implementar, pero lo primero y a lo que le estamos haciendo énfasis en este momento, antes de agotar otras opciones, pues es la agilización del tráfico vehicular a través de gestores y policías de tránsito. ¿De qué manera? Primero, pues habilitando carriles reversibles en diferentes carreteras. Nosotros hemos habilitado actualmente 5 carriles reversibles e incluso pues vamos a ir expandiendo este tipo de acción a medida pues que vayamos viendo el comportamiento del tráfico vehicular. Pero en este caso pues tenemos 5 carriles reversibles, uno está en la carretera de Los Chorros, está habilitado a partir de las 4:30 de la mañana, luego lo cerramos a eso de las 7 de la mañana para poder garantizar flujo vehicular de todas las familias que vienen desde el occidente del país hacia San Salvador, porque sabemos que también hay un alto flujo que viene de ahí, pero de 4:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana pues tenemos el carril habilitado en el sentido hacia San Salvador, que es la mayor carga vehicular a esa hora. De igual manera, pues tenemos en el Boulevard El Ejército habilitado un carril reversible a partir de las 4:30 de la mañana,
que garantiza un mayor flujo vehicular de las personas que vienen de Soyapango, que vienen de Ilopango hacia San Salvador, y pues también está habilitado a eso de las 4:30 de la mañana. Entonces habilitamos un carril más, es decir, si la calle tiene 2 carriles o tiene 3 carriles, agregamos un carril adicional en el sentido donde hay una mayor afluencia de vehículos en ese momento. Entonces, y ya sabemos que en las mañanas pues hay una mayor cantidad de personas que quieren ingresar hacia el área metropolitana de San Salvador. Entonces tenemos en el Boulevard El Ejército, también hemos habilitado en el Boulevard Constitución un carril reversible. Pues parte después del redondel Integración y llega pues hasta el sector de Walmart, que también pues es uno de los carriles que hemos habilitado adicional. La calle tiene 2 carriles para venir desde Apopa, Aguilares, Nejapa y todos estos sectores hacia San Salvador, y pues ahora a través de este carril reversible en cierta hora, la hora pico, pues ahora tienen 3 carriles para ingresar hacia San Salvador. Tenemos la Constitución, el otro que iba a mencionar es el de la Troncal del Norte. Ese es otro carril reversible que nosotros hemos implementado, y ese está a partir de las 5 de la mañana. Prácticamente todas las familias que vienen de Ciudad Delgado, que vienen de otros sectores aledaños, pues ven complicado el flujo vehicular en este sector. Hay familias que vienen hasta de Chalatenango y que de alguna manera pues pasan horas por este tramo. Entonces la idea es habilitar un carril más para mejorar el flujo vehicular en esa intersección. Como se puede apreciar en las imágenes, pues tratamos de garantizar un carril adicional que sea rápido, para poder garantizar que las personas que viven por estas zonas pues puedan circular de una manera más ágil, principalmente en las mañanas, que es el ingreso hacia la ciudad, y por las tardes pues lo habilitamos para salir de la ciudad. Okay, tenemos y tenemos el del Boulevard Venezuela, que ese es el 5º carril reversible que hemos habilitado hasta este momento, y pues este también da un carril adicional para la incorporación hacia San Salvador, para ingresar hacia la capital. Y esto pues es justamente en los sectores donde tenemos mayores complicaciones en el tráfico vehicular, y también donde se nos permite pues poder habilitar este tipo de carriles en este sector. Ahora bien, una parte pues son estos carriles reversibles que estamos habilitando, pero puede suceder algo, ¿verdad? Es decir, tú vienes del Constitución, por ejemplo, y llegas ahí por Walmart, llegas al semáforo de la calle Principal La Gloria, luego te topas con el semáforo que está en calle Sacamí, luego te topas con otros semáforos que están en todo ese sector. Entonces, no solo es el habilitar carriles reversibles, sino que también hay otras acciones que nosotros vamos a estar ejerciendo y que ya empezamos este día en las diferentes carreteras, y es que pues en los diferentes semáforos que tenemos van a haber gestores y policías de tránsito para poder agilizar el tráfico vehicular. Ahora, cuando digo que van a agilizar el tráfico vehicular, significa que no van a seguir necesariamente el comportamiento del semáforo, porque actualmente los semáforos de nuestro país tienen un comportamiento de acuerdo a una sincronización que se ha hecho de manera manual, es decir, 30 segundos para cambiar de rojo a verde, y luego pues otros 30 segundos para volver a que sea el semáforo en rojo. Entonces, pero esto no responde necesariamente en una intersección a la cantidad de vehículos que circulan, es decir, puedes tener más carros en un sector y el semáforo va a estar la misma cantidad de tiempo en rojo, aunque hayan más carros. Entonces, eso lo tiene que hacer el gestor de tráfico. Vamos a dar más tiempo en las carreteras principales, por ejemplo, para ingresar del Boulevard Constitución, va a pasar, por ejemplo, un semáforo en rojo que va a dar paso, va a pasar un semáforo en verde que va a dar paso, y luego pues la siguiente vez que el semáforo se ponga en rojo, pues ahí para y sigue el flujo de las intersecciones donde hay menor cantidad de vehículos. En las mañanas para ingresar a la ciudad, lo mismo en el Ejército, lo mismo en los diferentes sectores, en Santa Tecla, por ejemplo. Si bien es cierto, vienen todas las familias desde el occidente del país, algunas se van por la Monseñor Romero, otras ingresan en Santa Tecla, pero ahí tenés una gran cantidad de semáforos, ¿verdad? Entonces hay que intervenir ese tipo de cosas. Es decir, ya sabemos que en la mañana hay una mayor cantidad de vehículos que entran al área metropolitana y pasan en las arterias principales, es decir, en el Boulevard Constitución tenemos obviamente una mayor cantidad de vehículos que lo que circulan en las diferentes intersecciones. Claro, ¿verdad? Hay tramos complicados, pero sabemos que esta arteria, es decir, si tú ves las arterias aledañas, pues la incorporación de vehículos prácticamente es casi que nula, es decir, es mínima.
de repente se incorpora un vehículo, pues, pero en la calle principal es donde vemos esta gran afluencia de vehículos en este sector, y por eso, bueno, ahorita se ve que se incorporó un vehículo, pues, pero es mínima. Esa es la idea. Puede ser que el semáforo esté en rojo, por ejemplo, pero la idea es que en esas intersecciones, en esos puntos, pues se dé fluidez, que al menos un semáforo en verde, un semáforo en rojo y otro semáforo en verde, pues garanticen un tránsito ágil en ese sector. Ahorita, por ejemplo, se ve que se puede apreciar en las imágenes que se han detenido los vehículos, pero sí hay ciertos momentos también, y eso sí hay que mencionarlo, que hay que dar paso a las intersecciones, ¿verdad? De acuerdo a las complicaciones que se vayan dando. Pero en la medida de lo posible, la arteria principal tiene que tener una mayor cantidad de tiempo, porque esto pues sucede en minutos, ¿verdad? Es decir, en 3, 4 minutos ya podemos ver congestionada una arteria si pues no se gestiona bien la intersección. Y justamente es eso: 1, los carriles reversibles; 2, la agilización de tráfico en semáforos y redondeles. Si bien es cierto, hay un proyecto del cambio del parque semafórico a nivel nacional con una inversión de $49 millones y donde vamos a cambiar más de 2.800 semáforos a nivel nacional, pero mientras hacemos ese proyecto que tiene su tiempo, ¿verdad? Comienza hoy el plan piloto, ¿verdad? De hecho hoy vamos a hacer unas pruebas a eso de las 9:30 de la noche. No estamos en todos lados, pero estamos ahorita incrementando la cantidad de gestores de tráfico para que estemos en todos los sectores. La idea es que estemos en todas las intersecciones y agilicemos el tráfico en todos los lugares. Sí, de acuerdo. En el estadio Cucatlán, pues, y todo este sector, de alguna manera se ve complicado el flujo vehicular, principalmente, pues, por el tramo de la incorporación en el Árbol de la Paz. Nosotros tenemos varios flujos en ese sector, por ejemplo, en el Árbol de la Paz. Si bien es cierto, pues ahorita hemos empezado a implementar esta gestión de parte de los policías de tránsito y gestores en algunas zonas, principalmente los ingresos y salidas de la ciudad, pero claramente pues para todos los que vienen de la autopista Comalapa, el Hermano Lejano y el Árbol de la Paz es prácticamente uno de los ingresos, ¿verdad? Claro, ahí sí también tenemos un paso a desnivel en el sector del Árbol de la Paz que garantice el flujo vehicular tanto de los que vienen de los próceres, de la Monseñor Romero y de otros sectores, para poder circular por ese sector, tanto pues de ida como de retorno, ¿verdad? Entonces, pero tenemos en el redondel la incorporación de los que vienen de los próceres, los que vienen de este sector del estadio Cucatlán, y tenemos pues los que vienen de otras zonas también de San Salvador. Pero el alto flujo principalmente es el que viene de los próceres y también del Árbol de la Paz, entonces, y el que viene del estadio. Entonces, en horarios de la mañana, por ejemplo, vamos a hacer algunas actividades para priorizar los flujos vehiculares justamente pues, en ese sector. Es decir, vamos a garantizar que en el redondel, por ejemplo, tengan más tiempo para poder incorporarse los que vienen de esta zona con respecto a los que vienen a otros sectores. ¿Por qué? Porque son los que tienen incorporación hacia San Salvador para poder realizar todas sus actividades cotidianas y donde tenemos una mayor cantidad de vehículos, porque esa es la idea al final, ¿verdad? Priorizar donde tenemos una mayor cantidad de vehículos en una hora determinada, porque para los demás, donde hay menos carros, obviamente pues el tráfico es más fluido a comparación de los otros, ¿verdad? No, la idea de los semáforos inteligentes, lo que pasa es que hay que dividir el proyecto en dos, ¿verdad? Una parte es la fotomulta y otra parte del sistema de semáforos. La idea de los semáforos al final es que pues, estos tienen sensores, tienen sus cámaras que detectan una cantidad de vehículos, hay un sistema Bluetooth que va a estar en diferentes calles y que al final pues detectamos también cómo está de complicada una intersección, y de acuerdo a esto pues mediante un sistema se va priorizando el paso vehicular en una intersección. Es decir, nosotros vemos corredores donde tenemos una gran afluencia de vehículos y esos corredores pues van a tener una mayor cantidad de tiempo el semáforo en color verde. Es decir, sin necesidad que haya un gestor de tráfico o que haya un policía de tránsito, el mismo semáforo le va a dar prioridad a donde tengamos una mayor cantidad de vehículos circulando en una intersección. Es decir, por ejemplo, en las mañanas van a tener más tiempo el color verde
por ejemplo, todos los semáforos que le van a dar ingreso hacia el área metropolitana, todos los del Constitución, todos los del Ejército, todos los que vienen de Santa Tecla, los que vienen en el Paseo General Escalón, le van a dar más tiempo al color verde los semáforos, donde haya una mayor cantidad de vehículos circulando, y el semáforo pues no solo ve la cantidad de vehículos que están en un tramo de carretera específico, sino que todos los semáforos estarán interconectados entre sí por medio de un software y todo, para poder garantizar que este flujo pues esté sistematizado y pues corra la suerte tal cual, donde tengamos una mayor afluencia vehicular, pues es ahí donde se vaya priorizando, y es justamente eso pues lo que se va a garantizar a través de los semáforos inteligentes, un mayor flujo vehicular en aquellas intersecciones donde tenemos más vehículos circulando, y esto se va a hacer prácticamente de manera automática sin que haya una actividad humana en el sector, ¿verdad? Como es un policía de tránsito, que normalmente pues se hace de manera manual, y en este caso pues lo van a hacer a través de la tecnología. También pues está el sistema de fotomulta, que hay que mencionarlo, ¿verdad? Es decir, estas pues son cámaras que van a estar en diferentes carreteras, que van a medir la velocidad de los vehículos, van a medir también si un vehículo pues está al final cumpliendo las normativas de tránsito, como cuáles, pues que no invadan la senda peatonal, que no invadan un carril, es decir, si la calle es de 2 carriles, que no hagan un tercer carril, que además de esto, pues que respeten el semáforo. Cuando el semáforo está en rojo, pues no puede pasar, ¿verdad? Hasta que el semáforo se ponga en verde. Pero alguien puede decir, bueno, pero en horarios de la noche uno puede ver que muchas personas, aunque el semáforo esté en rojo, pues vuelve a ver para todos lados y al final se pasa el semáforo. Claro, ¿verdad? Eso muchas veces las personas lo hacen porque dicen, bueno, no está pasando ningún vehículo y el semáforo está en rojo, entonces voy a pasar. Obviamente que no. Pero con los semáforos inteligentes, es decir, el semáforo va a estar en verde donde hayan vehículos circulando. Si no hay vehículos circulando en una intersección, pues... Va a tener como una especie de sensor, ¿verdad? Trabaja exacto, a base de sensor. Exacto. Entonces, y están sincronizados todos entre sí. Entonces, por ejemplo, tú puedes pasar por un sector, que puede un corredor, por ejemplo, el Paseo General Escalón. Si tú ves desde el Redondel Maferrer hasta llegar al Salvador del Mundo, pues son cerca de 2.1 kilómetros aproximadamente, y en esos 2.1 kilómetros tenemos una gran cantidad de semáforos. Si estuvieras en horario nocturno, pues con solo que detecte uno de los semáforos que hay un vehículo que está circulando en un punto específico y no hay más vehículos en el sector, pues todos los semáforos le van a dar prioridad de paso a donde está el único vehículo que está circulando en esa calle. Es decir, no como los actuales, que se puede demostrar incluso en horario nocturno, que aunque solo tú estés en esa intersección, pues el semáforo está en rojo. No mide la cantidad de vehículos que circulan. Estos semáforos tienen ese cambio sustancial que va a garantizar pues una mayor fluidez vehicular en las diferentes carreteras de nuestro país, para que la población salvadoreña pues se pueda trasladar de una manera más ágil. Ahora bien, y esto hay que mencionarlo, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, se están haciendo gestiones de tráfico, si bien es cierto, pues los semáforos van a agilizar parte del tráfico vehicular, pero no son las soluciones definitivas, ¿verdad?, a la problemática. Es decir, si bien es cierto, hay trabajos que van a reducir el tráfico vehicular, como los semáforos, como la agilización de tráfico por medio de gestores, policías de tránsito, como los carriles reversibles en algunos sectores, principalmente en los sentidos hacia los ingresos en la mañana al área metropolitana y en las tardes los sentidos hacia las salidas. Pero no son la solución definitiva, son parte de la solución. La solución parte desde incorporar un mejor sistema de transporte público que sea moderno, que sea un transporte también masivo, que de alguna manera pues agilice el tránsito vehicular y que una persona, en lugar de tardarse 1 o 2 horas en su vehículo particular, pues se pueda trasladar en cuestión de minutos. ¿Está pensando en algo concreto cuando habla de transporte masivo? Nosotros pues hemos estado desarrollando diferentes estudios a lo largo del tiempo. Incluso desde el año 2019 empezamos esto porque todo este tipo de proyectos que tengan que ver con un transporte masivo o un mejor sistema de transporte público, los estudios normalmente llevan tiempo, ¿verdad? E incluso los procesos de construcción también pues llevan su tiempo prudencial. Son proyectos más a mediano y largo plazo. Obviamente nosotros ya tenemos una serie de estudios, una serie de cosas que hemos realizado, y pues esto nos lleva un paso adelante
otros países que probablemente estén iniciando con los estudios. Ahora bien, quiero mencionar esto, y es que si bien es cierto, esta es parte de la solución que le han dado los diferentes países del mundo, pero en este momento en específico, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es decir, son proyectos que de alguna manera en algún momento se van a construir, pero su construcción pueden llevar 2, 3, 4 años, ¿verdad? Es decir, llevan su tiempo para poder ser desarrollados. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Y eso es justamente lo que al final la población demanda. Y es que pues los semáforos inteligentes, ordenar el tráfico vehicular, porque ¿qué es lo que sucede? Tú pasas por una vía preferencial y ves una gran cantidad de vehículos estacionados que no dan paso, se van invadiendo carriles, se van conduciendo... ¿Deben de respetarse o implementarse? No, es algo que debe respetarse, claro, ¿verdad? Hay que ir paso a paso. Hay sectores que nosotros también sabemos que uno de los problemas principales, y eso también hay que mencionarlo en nuestro país, es que no hay espacios de parqueo, ¿verdad? Es decir, si tú vas a un sector y de alguna manera pues quieres remover todos los vehículos que hay en todas las aceras de nuestro país, pues hay muchas viviendas, por ejemplo, que no tienen parqueo, o hay sectores donde no hay espacio de parqueo. Ahora bien, ¿verdad? Eso no significa que no se va a aplicar la ley, todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo las cosas de manera gradual. Y te doy un ejemplo. Nosotros en el sector del Boulevard Universitario, pues estuvimos revisando con las diferentes instituciones de gobierno que están en el sector, porque ahí tenemos muchas instituciones de gobierno, está la Universidad Nacional, etcétera, y revisamos con ellos el tema del parqueo, porque muchos de los vehículos pues se estacionan normalmente en la calle principal. Entonces nosotros decíamos, bueno, si nosotros removemos a todos los vehículos, de alguna manera, pues ¿dónde se van a parquear? Al revisarlo con las instituciones de gobierno, pues veíamos que tienen espacios, es decir, no solo las instituciones de gobierno, sino que incluso empresas privadas, tenían espacios de parqueo. Lo que sucede es que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si yo salgo a las 3:30 de la tarde, que es la hora normalmente de salida, entre 3:30 de la tarde a 4, y se mete alguien en el parqueo? Pues probablemente se tarde sus 20 minutos en poder salir, ¿verdad?, del parqueo. Depende del sector, ¿verdad?, depende del lugar. O se tarde una cantidad de tiempo considerable. Entonces, si la deja en la calle, probablemente le sea más fácil, ¿verdad? Solo agarra el carro y se va. Entonces, hay personas que tomaban ese tipo de decisiones. En este caso, pues, se tomó una decisión, como hay espacio de parqueo, se ha acordado de, por ejemplo, en ese sector, obligar a todas las personas que utilicen el parqueo, porque para eso está, ¿verdad? Y la calle, pues, liberar este eje preferencial, que es importante, para que haya una mejor afluencia vehicular en ese sector. Entonces, ese es por darte un corredor específico que en este momento pues estamos trabajando nosotros desde el Ministerio. Si tú pasas hoy, por ejemplo, en la carretera Los Chorros, puedes ver que justamente después del paso a desnivel de San Juan Opico, pues en medio de la carretera, hay diferentes unidades de transporte de carga que están estacionadas, y hay policías de tránsito y gestores principalmente que están garantizando que estas unidades de transporte no ingresen a la carretera en hora pico, ¿verdad?, que es donde tenemos esa restricción de circulación. De igual manera, pues en otras carreteras. Ahora bien, pues estamos trabajando con la Policía de Tránsito para reforzar los esfuerzos que se están desarrollando a través de elementos adicionales, no solo para la agilización del tráfico vehicular, sino que también para la regulación del transporte de carga. Normalmente el transporte de carga, pues a eso de las 5 de la mañana hasta más o menos las 9 de la mañana, pues no deberían de estar circulando en las principales arterias del país. Es más, nosotros, por ejemplo, en el proyecto de la carretera de Los Chorros, llevamos un espacio para que las rastras y todos estos camiones, de alguna manera, pues tengan un área de carga y descarga. De esta manera, pues lo único que se trasladaría a través de la carretera, pues serían camiones más pequeños. ¿Por qué? Porque no necesariamente tendrías que tener en algunos sectores, porque no toda la carga específicamente va a la parte de la capital, sino que solo una parte. No pueden los camiones. No pueden estar circulando.
No pueden estar. ¿Se mantiene Se mantiene ese horario, ¿verdad? Principalmente para las rastras, sí, ¿verdad? Que son las que no pueden estar circulando en ese momento de la carretera. Reversible, Ahí sí tú puedes ver, hay un carril reversible que está habilitado en la carretera. Se ve que al menos a esta hora pues está un poco más fluido y de alguna manera pues el tránsito también, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, no pueden ir a 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero van a una velocidad considerable para poder llegar hacia sus lugares de destino. Normalmente esta carretera pues es muy complicado, ¿verdad? El tránsito vehicular por la cantidad de vehículos que circulan. Pero a medida que hemos habilitado estos carriles reversibles, pues estamos garantizando que la población se pueda desplazar más fácilmente hacia sus lugares de destino. Así es, y eso de alguna manera pues complica un poco más el tráfico vehicular, y aunando que la mayoría entra a eso de las 7 y 8 de la mañana, ¿verdad? Que complica. En la tarde es un poco más fluido, ¿verdad? Porque hay un horario escalonado, es decir, hay estudiantes que salen al mediodía, hay otros que salen a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, igual los espacios de trabajo, ¿verdad? Salen entre las 3, 5 de la tarde aproximadamente, y no es todos al mismo tiempo. Entonces, pero bien, lo primero es establecer todas estas medidas de agilización de tráfico vehicular. Vamos a instalar infraestructura como los semáforos inteligentes, y poco a poco también pues vamos a ir mejorando y ajustando pues todas estas acciones de agilización de tráfico. Claro, ¿verdad? Esta es una de las primeras medidas para poder reducir el tráfico vehicular en las carreteras. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.